Para esta clase voy a invitarles a tener abiertas sus Biblias en Efesios el capítulo 6, donde el apóstol Pablo nos presenta el gran desafío de las armas de nuestra milicia. Un desafío que tenemos en el discipulado cristiano es que nos encontramos en una gran batalla espiritual. Vivimos en este mundo material, pero estamos rodeados de grandes enemigos. Y la Biblia nos explica algo de esa lucha espiritual y tenemos que enfrentar la enseñanza de la palabra de Dios. Dios en su amor, consciente de esta lucha en la cual nos encontramos, nos ha brindado la armadura de Dios. Pablo la describe en Efesios 6 del versículo 10 en adelante. Creo que muchos creyentes no son conscientes de esta armadura espiritual, cómo usarla, cuál es, y espero que esta clase nos ayude a lo menos a introducir este tema y ustedes en su propia vida cristiana pueden ir desarrollando este estudio cuando tengan tiempo y más detalle. Otro pasaje importante, 2 Corintios capítulo 10, donde los versículos 3 al 5, el apóstol Pablo recalca que aunque vivimos en este mundo y vivimos en la carne, nuestra batalla no es carnal o no es de este mundo. Es decir, podemos tener personas que nos atacan en diferentes maneras, podemos sentir la lucha contra la carne en nuestros propios cuerpos, pero la Biblia nos indica que más allá de enemigos humanos o de nuestra propia carne, hay potencias espirituales que manipulan todo esto para atacar al Hijo de Dios. Algunos creyentes quizá un poco se asustan, pero tenemos que enfrentar esta realidad para poder vivir bien la vida cristiana. Lo primero que Dios quiere que entendamos como seguidores de Cristo es la naturaleza de los enemigos que enfrentamos. El apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12 dice, nuestra lucha no es contra seres humanos. Tantas veces como creyentes hacemos un gran esfuerzo para luchar contra personas, luchar contra instituciones que se resisten a la iglesia, pero la verdad es que la lucha no es a ese nivel. Nuestra lucha es contra poderes espirituales, contra autoridades, potestades que dominan el mundo de las tinieblas. El apóstol Pablo está hablando de Satanás, los demonios, esa hueste espiritual enemiga de Dios que ataca y contraataca a los seres humanos y en particular los creyentes. Y al igual que estamos rodeados de ángeles que pueden atendernos, ayudarnos, y más que nada el Espíritu Santo que mora en nosotros, hay estos otros enemigos espirituales que nos atacan y contra quienes tenemos que estar en alerta. Muy importante notar la naturaleza de estos enemigos. Eso le lleva al apóstol Pablo a enfatizar la fuerza que necesitamos para pelear. Antes que el apóstol mencione los detalles de la armadura de Dios, él resalta el poder necesario para pelear. Y esto es muy importante, hermanos. Miren lo que leemos en el versículo 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Noten, no dice fortalécenle en su comunión cristiana. Yo sé que decimos que la unidad hace la fuerza y obviamente es muy importante tener unidad como creyentes. Pero el apóstol Pablo dice, la naturaleza de nuestros enemigos hace que necesitamos una fuerza superior a la fuerza humana. Y por eso Pablo dice, fortalécense en el Señor, el creador de Satanás y los demonios. Si Él está por nosotros, Él nos puede dar la victoria.
pero tenemos que asegurarnos que nuestra fuerza, vitalidad espiritual viene del Señor. Y recalca Pablo, en el poder de su fuerza. Pensemos en el tremendo poder de nuestro Salvador, el poder que creó los cielos y la tierra, el poder que lo llevó a vencer a Satanás y a la muerte, resucitando de la muerte y ahora ascendiendo a la diestra del Padre, reinando sobre toda autoridad y poder. Hermanos queridos, la verdad es que no tenemos por qué asustarnos de Satanás y los demonios, porque mayor es el que está por nosotros que el que está en el mundo. Nunca nos olvidemos, la fuerza para la batalla espiritual no es nuestra, no viene de nosotros, viene del Señor. Y necesitamos poder canalizar y recepcionar ese poder para vivir la vida cristiana. Eso nos lleva a un segundo punto que tiene que ver con la inteligencia que necesitamos. El apóstol Pablo dice, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir lo que el apóstol Pablo llama las acechanzas del enemigo. Ahora, estas acechanzas del enemigo, versículo 11, son todo ese conjunto de estrategias que Satanás ha desarrollado a través de los siglos para atacar al creyente. Hermanos, pensemos un momento. ¿Cuántos años tenemos de creyentes? ¿5, 10, 15 años? Y Satanás y los demonios, ¿cuántos años pensamos que ellos tienen? Miles de años, cientos de miles de años quizá. ¿Se imaginan cuánta experiencia han ganado en atacar a los seres humanos? Y si el creyente entra a pelear contra Satanás sin tener suficiente inteligencia, obviamente nos va a derrotar estratégicamente. El apóstol Pablo dice, tenemos que resistir las estrategias, las acechanzas del enemigo. En 2 Corintios, el apóstol Pablo habla de algo parecido cuando dice que para que Satanás no gane una ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. En ese contexto, el apóstol Pablo está tratando el caso de un hombre en disciplina. Y Pablo sabe muy bien cómo Satanás ataca. Primero atacó al hombre a través de una debilidad en su sexualidad. Pecó cometiendo incesto y viviendo en incesto. Y él se acostumbró a esa clase de vida. Y luego Satanás atacó a la iglesia, desviando su pensamiento de la santidad de Dios, enfocando sobre el amor de Dios, la tolerancia, hoy en día se llamaría la inclusión, y se jactaban de ser una iglesia tan tolerante que tenían un hombre viviendo con su madrastra y en la iglesia no pasaba nada. Y Pablo dice, hermanos, ustedes no son muy inteligentes, francamente, dice Pablo. Satanás los ha ganado tan fácilmente con este pseudo argumento de la inclusión, que ustedes son una gran iglesia tolerando un pecado abierto, escandaloso. No, dice Pablo, Satanás los ha ganado. Y por eso Pablo entra con esa inteligencia que Dios le dio, vio que era necesario aplicar disciplina. Y fue drástico en 1 Corintios capítulo 5. Gracias a Dios por esa inteligencia de Pablo, porque la disciplina eclesiástica tuvo el resultado deseado. El hombre se dio cuenta que estaba actuando mal, el Espíritu Santo en el hombre le convenció de pecado, él decidió arrepentirse, cambiar su comportamiento y ahora, fuera de la iglesia,
Pablo se da cuenta que Satanás va a cambiar de estrategia. Ahora va a querer desanimar a ese hermano. Como no se reúne con los creyentes y lo están tratando como un inconverso, Pablo se da cuenta, ese hermano, si lo dejamos mucho tiempo así, se va a enfriar. Así maquina Satanás, piensa Pablo. Así que ahora restauren a ese hermano. No se dejen ganar por las maquinaciones de Satanás. Hermanos, ¿pueden ver cómo el apóstol Pablo pensaba estrategia, anticipando cómo Satanás quiere obrar? Pablo sabiamente tomaba decisiones para poder avanzar en la lucha espiritual. Hermanos, hay un modelo para nosotros. ¿En cuántas áreas de nuestras vidas tenemos que detenernos un momento para pensar cómo está obrando Satanás aquí? ¿Qué estrategias está usando? Y si yo decido hacer lo siguiente, ahora Satanás, ¿qué nueva estrategia va a adoptar? Y si no estoy seguro de cómo Satanás está obrando, yo necesito pedir al Señor sabiduría. No debemos dejar que Satanás gane una ventaja sobre nosotros. Tenemos que conocer bien las estrategias de Satanás. Y cuando estudiamos la Biblia y vemos lo que ha pasado a lo largo de los años, vamos a empezar a notar, Satanás obra así y así y así, y Dios nos puede dar inteligencia espiritual para avanzar en la lucha contra Satanás. Pues bien, ¿cuáles son las armaduras o la armadura que Dios nos ha dado? El apóstol Pablo se explaya de esto en el capítulo 6 de Efesios, versículos 14 en adelante. Vamos a ver estos elementos de la armadura que el apóstol Pablo menciona aquí. Lo pueden ver en esta imagen y aquí también. Empecemos con el casco de la salvación, ¿ok? Pueden ver aquí el casco de la salvación. Obviamente es lo que el soldado romano usaba en su cabeza para proteger su cráneo. ¿Cuán importante es eh, la cabeza del soldado? Un golpe fuerte en la cabeza lo hace inservible para seguir peleando. Así que un buen casco para el creyente es el casco de la salvación. Esta gran salvación que Dios nos ha dado por gracia. Hermanos, tenemos que conocer en detalle la doctrina de la salvación para que cuando vengan esos ataques satánicos golpeándonos, tenemos una doctrina solvente de la salvación que nos va a permitir resistir todos esos ataques satánicos. Y luego, dice Pablo, tenemos el escudo de la fe. Este tremendo escudo grande, la palabra que Pablo usa aquí, es un escudo que cubre casi todo el cuerpo del soldado romano. Así es nuestra fe. La fe que el Espíritu Santo nos ha dado puede protegernos, tiene que cubrir todo nuestro cuerpo. Debemos andar rodeados de la fe en Dios para defendernos contra Satanás. Vamos a notar, hermanos, que un detalle interesante es que casi todas estas armaduras son defensivas. El casco protege la cabeza. El escudo protege todo el cuerpo. Ahora, ¿qué de la coraza de la justicia aquí? La coraza cubre el pecho, los órganos vitales. Porque se imaginan una flecha por el corazón, el soldado ya muere, ¿no es cierto? El corazón tiene que estar cubierto, como todas sus entrañas. Otra vez un arma defensiva. La justicia es son los méritos de Cristo, la santidad de Cristo, que es nuestra salvación. Cada vez que pecamos, Satanás trata de usar la estrategia de atacarnos diciendo, ya ves, has pecado, no puedes ser un creyente. Ahora Dios te va a mirar mal. Ahora, si escuchamos a Satanás, vamos a ser derrotados. En ese momento hay que ponernos o tener puesto la coraza de justicia.
esta doctrina que enseña que en la cruz del Calvario Cristo pagó por todos mis pecados. Y ahora Él me cubre con su justicia. Así que aunque yo haya cometido un pecado, la verdad es que Dios el Padre me mira en Cristo, cubierto con la justicia de Cristo. Por lo tanto, mi salvación no está en juego. Qué importante tener esta coraza de la justicia para defendernos contra los ataques de Satanás. Luego tenemos el cinturón de la verdad. El cinturón es lo que sostiene toda la armadura en su lugar. Si no tenemos el cinturón, la armadura empieza a moverse y terminamos desprotegidos. La verdad de Dios, toda la verdad de la palabra de Dios, une la armadura, sostiene la armadura en su lugar para que Satanás no nos pueda atacar. Tristemente hay personas que han perdido la verdad, han rechazado la verdad, han cuestionado la palabra de Dios. Dicen que la Biblia tiene errores, que todo es relativo a la cultura, que ya no tienes que hacer lo que la Biblia dice porque todo es cultural. Lo que pasa con esas personas es que muy pronto su vida cristiana se deshace. Toda la armadura de la salvación colapsa y terminan mortalmente heridos por Satanás. Cuán importante es tener muy en claro la verdad de las Escrituras y la verdad de la palabra de Dios. Que nada nos mueva de eso, fundamental en la armadura espiritual. Luego tenemos el Evangelio de la paz. El apóstol Pablo dice, con los pies calzados con el Evangelio de la paz. Debemos estar andando por este mundo compartiendo el Evangelio. Un Evangelio de paz, de reconciliación con Dios, con los seres humanos. Ahora, un soldado romano, si no tenía buenas sandalias, sus pies rápidamente lastimados, y aunque tuviera toda la armadura bien puesta, sería casi inservible como soldado al no poder moverse. Por eso es importante que el creyente tenga el Evangelio de la paz. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es tomando esta imagen, esta figura literaria de un soldado con quien Pablo estaba encadenado cuando estaba escribiendo esta carta. Pablo no está dando una lista exhaustiva de toda la salvación o de todas las armas espirituales. Él está simplemente analizando la figura de un soldado romano vinculando diferentes partes de la armadura con algún elemento de la salvación. Entre estos elementos de defensa hay algunos también de ataque. De ataque, por ejemplo, la espada del espíritu. Ahora, la espada puede defenderte, es cierto, y el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando Satanás lo tentó? ¿Cómo se defendió el Señor? Tomó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y dijo a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Contra cada tentación que Satanás lo lanzaba, el Señor se protegía, se defendía con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Lo interesante, hermanos, es que en esa tentación, el Señor contestó a Satanás citando siempre de un solo libro, Deuteronomio. Se conocía tan bien la palabra de Dios que un libro de la Biblia era suficiente para defenderse. Nosotros tenemos 66 libros, toda la Biblia completa. Como discípulos de Cristo, tenemos que estar leyendo, releyendo y estudiando la Biblia hasta que, como comentamos en la clase anterior, nuestra misma sangre es bíblica, para que cada ataque satánico nos defendemos con la espada. Claro, la espada también nos permite contraatacar, ¿no es cierto?
Y la otra arma de ataque es la oración. El apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo para que yo pueda predicar la palabra de Dios. Hermanos queridos, les animo, estudien en detalle esta armadura. Aprendan bien cada elemento. Va a ser de vital importancia en nuestro bienestar espiritual. Si pasamos al otro pasaje, 2 Corintios 10, del 3 al 5, el apóstol Pablo dice, aunque vivimos en este mundo, en la carne, libramos batallas no como lo hace el mundo, no en la carne. Lamentablemente, algunos creyentes tratan de pelear la batalla espiritual con estrategias carnales del mundo. Uno escucha a veces personas pensar, vamos a plantar una iglesia, vamos a buscar un experto en elementos de la sociología para ayudarnos a ver cómo establecemos esta iglesia. Oh, hermanos queridos, estamos en una lucha espiritual. Necesitamos usar armas espirituales, no las armas del mundo. Porque el apóstol Pablo dice, estas armas tienen el poder divino. Otra vez el énfasis sobre el poder espiritual que necesitamos. ¿El poder divino para qué? Para derribar fortalezas. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué fortalezas? Bueno, continúa diciendo, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día, hermanos, otras personas, a veces hasta gente que se llama cristiana, están usando toda clase de argumento para contradecir la Biblia, cuestionar la Biblia, decir que la Biblia tiene errores. ¿Qué hay que hacer como creyentes? Hay que derribar esas fortalezas espirituales. Hay que usar la palabra de Dios y la armadura espiritual para destruir esos argumentos, desarmarlos. ¿O no piensan que Dios nos puede dar suficiente inteligencia para que cualquier argumento que Satanás meta en la mente de alguien, Dios puede darnos un mejor argumento para contrarrestar eso? Pero claro, eso requiere disciplina, trabajo, ¿no es cierto? Todo una guerra espiritual. Y también hay elementos de altivez, orgullo humano que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hoy en día, tanta gente dice que no necesitamos a Dios porque el ser humano ya en la época cibernética, inteligencia artificial, podemos clonar la vida, viajar al espacio. Mucha gente piensa que nos hemos vuelto dioses. Ese orgullo, esa altivez que se levanta contra la fe en Dios. El creyente, el discípulo de Cristo, somos llamados a derribar, a traer abajo. Tenemos que desarrollar argumentos bíblicos que Dios nos puede dar para desbaratar todo argumento, toda altivez humana y dejar al ser humano desnudo, quebrantado delante de un Dios santo para que busque la salvación. Hermanos queridos, no es tiempo para ceder, no es tiempo para rendirnos ante los ataques del mundo de inconversos. No, hay que tomar este desafío del apóstol Pablo. Las armas que Dios nos ha dado tienen tremendo poder de Dios para derribar fortalezas, destruir argumentos, quebrantar la altivez humana, para llevar todo conocimiento a los pies del Señor, para que hombres y mujeres busquen a Dios. Hermanos, entienden, hay un gran desafío por delante, ¿no es cierto? Dios nos ayude a tomar en serio este reto. Pero esta batalla va a durar toda la vida. Hay que aprender a perseverar. No se trata de emocionarnos y pensar, ya vamos a empezar a pelear y rápidamente seremos expertos. No. Pregúntate, ¿cuántos años requiere entrenar un soldado?
Años, ¿no es cierto? Tantas cosas tiene que aprender, armas que tiene que aprender a usar, clase de estrategia que tiene que aprender. Y poco a poco, a lo largo de los años, aprende a ser un buen soldado. Nosotros también tenemos que aprender, hermanos. Quizás recién estamos empezando, pero Dios usa esta clase para retarnos. No podemos evadir esta lucha espiritual. Desde el momento que nos convertimos, somos blancos del ataque de Satanás. O nos defendemos o seremos derrotados. Un discípulo de Cristo tiene que aprender a resistir todos los ataques de Satanás y en el día malo quedar firme y luego usando las armas del ataque avanzar contra Satanás, rescatando hombres y mujeres del pecado para llevarles a la salvación eterna en Cristo. Qué tremendo cuadro de la vida cristiana. Hermanos, Dios nos ayude a entender este desafío. Luego de décadas de servir al Señor, el gran apóstol Pablo, enfrentando la muerte, se atreve a decir lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios nos ayude, hermanos, a entender que Él nos ha dado la armadura de Dios y cada discípulo de Cristo enfrente este desafío. Tenemos que aprender a usar esa armadura, aprender las acechanzas y estrategias de Satanás y armados de esa fuerza del Señor Jesús en nosotros. Salimos a pelear cada día la buena batalla de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos, y nos anime en esta clase a ser buenos discípulos del Señor Jesús.